¿Puede una sola noche alterar para siempre el destino de un país? Esa incómoda pregunta resuena hoy en Kiev, tras el colapso de su defensa antiaérea. Una ciudad endurecida por la guerra, que ahora enfrenta una amenaza sin precedentes. La noche del 17 de noviembre, Kiev fue atacada con más de 430 drones y 19 misiles en una sola oleada. La magnitud y sofisticación de la ofensiva superó cualquier asalto previo y dejó a la capital vulnerable como nunca antes. Pero lo más inquietante no fue solo la cantidad, sino el resultado. De todos los drones enviados, solo 91 fueron interceptados. Eso significa que cerca del 80% atravesó las defensas, impactando instalaciones críticas y sembrando el pánico entre la población. Este ataque marca un antes y un después. No es únicamente una derrota militar, sino una grieta profunda en la moral, la estrategia y la confianza nacional. El colapso de la protección aérea en la capital es una alarma que trasciende lo militar y sacude la percepción de seguridad en toda Ucrania. Ignorar lo que realmente representa esta noche sería un error de consecuencias incalculables. Porque lo sucedido puede señalar el inicio de una nueva etapa en la guerra, mucho más peligrosa e impredecible que todo lo anterior. Para entender el alcance real de este punto de inflexión, debemos analizar los detalles de la operación y el contexto histórico que la rodea. De hecho, la historia está llena de noches que cambiaron el destino de naciones enteras. Pensemos, por ejemplo, en la noche de los cristales rotos en la Alemania nazi, o en la noche en que comenzó la Operación Barbarroja. Esos momentos, como el que ha vivido Kiev, no solo marcaron un cambio táctico, sino también psicológico y estratégico. Analicemos cómo se desarrolló el ataque y por qué logró superar los sistemas defensivos, hasta ahora considerados infranqueables. Solo así podremos dimensionar el impacto y las posibles respuestas. No fue un ataque común. La escala y la precisión lo sitúan en una categoría aparte. La noche del 17 de noviembre, Kiev quedó bajo una ofensiva aérea que rompió todos los precedentes. Nada fue improvisado. Detrás hubo meses de preparación estratégica, logística implacable y una integración tecnológica que desbordó las expectativas incluso de los analistas más curtidos. El primer elemento decisivo fue la coordinación perfecta entre drones y misiles, lanzados en oleadas sucesivas. No era solo cantidad, era una coreografía diseñada para saturar y desbordar la defensa antiaérea. Cientos de drones y varias decenas de misiles llegaron en fases, explotando cada brecha detectada en el escudo protector de la ciudad. Ese despliegue fue posible gracias a un aparato logístico formidable. La fabricación masiva de drones baratos, pero funcionales, permitió disponer de una marea de dispositivos listos para atacar. El transporte y la programación precisa de rutas, junto con una sincronización quirúrgica, revelan una infraestructura industrial y militar, operando casi sin margen de error. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos la complejidad de lanzar más de 400 drones en cuestión de horas. Cada dron debe ser ensamblado, revisado, cargado con explosivos o sistemas de reconocimiento, programado con una ruta específica y sincronizado con otros cientos de dispositivos similares. Este proceso requiere una red de fábricas trabajando día y noche, camiones y trenes transportando material, técnicos y soldados especializados y sistemas de comunicación seguros para evitar sabotajes o filtraciones. Pero la clave no fue solo el volumen. Las defensas antiaéreas, por avanzadas que sean, tienen límites físicos concretos. Cada radar, cada batería, solo puede rastrear y enfrentar a un número reducido de amenazas simultáneas. Cuando esa cifra se ve superada largamente, la saturación tecnológica se impone y revela la vulnerabilidad de incluso los sistemas más sofisticados. Un ejemplo histórico de saturación defensiva ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Inglaterra. Cuando la Luftwaffe alemana atacó Londres y otras ciudades británicas con oleadas masivas de bombarderos, las defensas antiaéreas británicas, aunque altamente desarrolladas para la época, se vieron sobrepasadas. La diferencia hoy es la velocidad y el bajo costo de los drones modernos, que permiten lanzar ataques aún más grandes y continuos,
La ofensiva siguió un patrón de escalonamiento implacable. La primera oleada, probablemente de drones de reconocimiento, forzó a las defensas a exponerse y gastar recursos. Las siguientes, cada vez mayores, aprovecharon el desgaste acumulado y la información obtenida. Finalmente, los misiles cayeron cuando la defensa ya estaba exhausta y fragmentada, asegurando el máximo daño posible. El mensaje es ineludible. La combinación de tecnología asequible, bien orquestada y respaldada por una logística infalible, puede quebrar hasta los sistemas más costosos. Ignorar esta nueva táctica sería un error fatal. Ya no basta con tener superioridad tecnológica para garantizar la seguridad en el campo de batalla moderno. Pero, ¿cómo llegó esta estrategia a ser posible? Para entender el alcance de este cambio, hay que mirar detrás de los números y descifrar la lógica de los recursos y la moral en juego. El cielo ha dejado de ser un escudo. La ciudad yace expuesta ante la amenaza. En la noche del 17 de noviembre, Kiev se convirtió en el epicentro de una tormenta aérea sin precedentes. La defensa antiaérea, antes símbolo de seguridad, colapsó bajo una ofensiva masiva, calculada al milímetro. Cientos de drones y misiles atravesaron las defensas, vulnerando la capital y enviando una señal inquietante. La protección aérea ya no es garantía, ni siquiera lejos de la línea de combate. El golpe fue inmediato y devastador. La infraestructura energética de Kiev quedó arrasada. Centrales térmicas, subestaciones y tendidos eléctricos sufrieron daños severos. Barrios enteros quedaron sumidos en la oscuridad y el frío, justo cuando noviembre despliega sus temperaturas más crueles. La electricidad y la calefacción se esfumaron, dejando a cientos de miles de personas frente a un invierno hostil. Para comprender el impacto humano, basta imaginar familias enteras improvisando fogatas en los balcones, hospitales recurriendo a generadores portátiles que apenas alcanzan para mantener funciones vitales, y ancianos cubiertos con mantas en refugios improvisados, temblando bajo temperaturas que pueden descender por debajo de los 10 grados bajo cero. La vida cotidiana se descompone rápidamente en estas condiciones, pero el daño humano va más allá de lo material. Familias, ancianos, niños y enfermos se encontraron sin acceso a servicios básicos. Los hospitales y refugios improvisados luchan por mantener condiciones mínimas, arrastrados por la escasez y el pánico creciente. El invierno, que ya era duro, se transforma ahora en una amenaza mortal para los más vulnerables. El ataque dejó claro algo alarmante. La distancia ya no protege a nadie. Kiev, ubicada a más de 400 kilómetros del frente, vivió el terror directo de una guerra profunda. Ningún rincón del país puede considerarse seguro cuando los ataques superan la capacidad de cualquier escudo y golpean el corazón de la vida civil. La erosión de los recursos defensivos es tan visible como peligrosa. Tras meses de presión, los arsenales de misiles y repuestos han caído a niveles críticos. Los sistemas occidentales más avanzados exigen mantenimiento constante y suministros que ya no llegan como antes. Muchos especialistas están exhaustos o han sido desplazados, dejando huecos imposibles de cubrir en plena crisis. Para ilustrar este punto, recordemos el asedio de Sarajevo en los años 90. La ciudad, aislada y bajo ataque constante, vio cómo sus reservas de alimentos, medicinas y municiones se agotaban. Los defensores improvisaron, pero la falta de suministros finalmente los obligó a ceder en muchos frentes. Kiev, aunque más grande y moderna, enfrenta un dilema similar. ¿Cómo resistir cuando los recursos se agotan? Sin embargo, el daño no es solo físico. La confianza social y la moral nacional sufren un golpe profundo. Al ver que ni la capital escapa, la sensación de vulnerabilidad y desamparo se propaga. La cohesión nacional vacila. La sociedad enfrenta no solo la amenaza militar, sino una emergencia humanitaria que puede quebrar la unidad y la resistencia del país. Kiev ya no es solo un símbolo en peligro. Es el espejo de una nación forzada a resistir sin certezas, puesta a prueba por la guerra tecnológica y el desgaste incesante. El agotamiento de recursos y la presión constante
abren la puerta a una crisis aún mayor, tanto en lo estratégico como en lo político. Con la capital tambaleándose, surge una pregunta ineludible. ¿Cómo responderá Ucrania ante una amenaza que supera sus límites? El futuro inmediato dependerá de decisiones desesperadas y alianzas inesperadas. Cuando el cielo deja de pertenecer a quienes lo defienden, ¿qué puede salvarse aún en la tierra? La pérdida absoluta del dominio aéreo no es solo una derrota en el campo de batalla. Es la antesala de una tormenta capaz de desbordar todos los equilibrios del conflicto. Sin protección sobre sus cabezas, las fuerzas terrestres quedan desnudas ante la amenaza, vulnerables como nunca antes. Cada posición militar, cada ruta de abastecimiento, cada punto donde se agrupa un pelotón, se transforma en una diana. Los convoyes, los puestos de mando y los arsenales de munición dejan de ser refugios. Se convierten en blancos fáciles para el enemigo, que ahora puede elegir y destruir objetivos a placer. Las tropas deben dispersarse, abandonar fortificaciones o huir sin orden, dejando atrás el terreno ganado. El golpe trasciende lo militar. Cuando misiles y drones pueden golpear cualquier ciudad, la vida civil cambia radicalmente. El miedo se instala en los barrios, se filtra en las escuelas y paraliza las calles. Decenas de miles, tal vez cientos de miles, empiezan a abandonar las urbes, buscando refugio en zonas rurales o incluso en otros países. Las ciudades, privadas de su gente, pierden peso estratégico y valor económico. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Alepo en Siria. Cuando los ataques aéreos se intensificaron y las defensas colapsaron, la ciudad se vació rápidamente. Los comercios cerraron, las escuelas quedaron vacías y los hospitales solo atendían emergencias, priorizando a los heridos de guerra sobre cualquier otra dolencia. El éxodo transformó la urbe en un cascarón sin vida, y su valor como centro logístico y simbólico desapareció. El ánimo colectivo se resquebraja. Los soldados, al comprobar que ningún escondite es seguro, empiezan a perder la fe en sus líderes y en la posibilidad de resistir. Detrás de las líneas, el desánimo se multiplica. La sociedad entera duda de la capacidad de sus gobernantes para protegerla. Este desgaste moral puede detonar crisis políticas difíciles de revertir. Frente a la presión social y el éxodo masivo, los gobiernos podrían verse obligados a negociar, aceptar condiciones humillantes o incluso enfrentar la desintegración institucional. Así, quien domina el cielo no solo decide el curso de la guerra, sino que dicta el porvenir de la nación rival. El control total del espacio aéreo convierte el combate en un juego desigual, donde solo uno mueve las piezas y el resto espera, impotente, algún giro inesperado. Quien posee el cielo impone las reglas del conflicto y decide quién resiste y quién debe rendirse o huir. No es la primera vez que esto ocurre en la historia. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, la coalición liderada por Estados Unidos estableció rápidamente la superioridad aérea sobre Irak. En cuestión de días, las fuerzas iraquíes se vieron incapaces de moverse o abastecerse sin ser detectadas y atacadas desde el aire. La batalla terrestre fue casi secundaria. La guerra se ganó en el cielo. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Todo comenzó con un golpe aéreo inesperado que desbordó cualquier previsión previa. ¿Puede la cantidad realmente vencer a la calidad en la guerra moderna? El ataque aéreo masivo del 17 de noviembre sobre Kiev nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la economía de la guerra y las reglas del combate tecnológico. Hoy, un solo dron barato puede obligar al defensor a disparar un misil antiaéreo cuyo costo es cientos de veces mayor. Esta asimetría financiera desgasta no solo los sistemas de defensa, sino también los presupuestos nacionales, volviendo insostenible la defensa a largo plazo. Mientras una parte fabrica drones y municiones de bajo costo en cantidades casi infinitas, el defensor depende de sistemas occidentales avanzados, que son caros y lentos de producir. Aquí, la producción masiva se convierte en una ventaja estratégica que la pura calidad o tecnología no pueden igualar. Para ilustrar,
Pensemos en la Guerra de Vietnam. Estados Unidos contaba con helicópteros y aviones avanzados, pero el Vietcong, mediante tácticas de saturación y el uso de recursos baratos y abundantes como minas caseras y trampas, logró desgastar a su adversario. A largo plazo, la economía de desgaste favoreció al bando capaz de reponer rápidamente sus recursos. La guerra de desgaste ya no premia a quien tiene las mejores armas, sino a quien puede reponerlas más rápido y soportar el ritmo del conflicto prolongado. Esto mina la moral, agota los recursos y pone a prueba la capacidad de resistencia nacional. Al mismo tiempo, se evidencian los límites del apoyo internacional. La fatiga política en Occidente crece y los dilemas internos dificultan el envío constante de ayuda militar y financiera. Cuando la solidaridad internacional flaquea, el país que depende de ella queda completamente expuesto. Un ejemplo actual es el caso de Israel en sus conflictos recientes. Aunque cuenta con sistemas antimisiles avanzados como la cúpula de hierro, el lanzamiento masivo de cohetes por parte de grupos armados ha demostrado que ningún sistema es impenetrable si el ataque es suficientemente numeroso y sostenido. No adaptarse a estas nuevas reglas implica un riesgo enorme. No solo perder la guerra actual, sino quedar fuera de las futuras guerras tecnológicas. La historia reciente advierte que quien no aprende rápido, pierde mucho más que territorio. Pero, ¿qué significa este cambio para los líderes y la sociedad civil ucraniana? La próxima decisión estratégica será crucial para su supervivencia. El destino de las naciones no se decide únicamente en los campos de batalla visibles. Detrás de cada ataque masivo, de cada dron y de cada misil lanzado, se libra una guerra oculta que redefine las reglas del conflicto moderno. Lo que ocurrió en Kiev el 17 de noviembre va mucho más allá de una simple maniobra táctica. Es una advertencia urgente sobre el peligro de ignorar señales de un colapso sistémico inminente. La caída de la defensa antiaérea ucraniana expone algo más profundo que la pérdida de recursos o infraestructura. Revela cómo el desgaste implacable, la presión tecnológica y la saturación organizativa pueden quebrar incluso los sistemas más avanzados. Cuando el equilibrio se rompe, la vulnerabilidad trasciende lo militar y se extiende a lo social, lo político y, sobre todo, lo humano. Desatender estos síntomas equivale a aceptar un futuro plagado de tragedias evitables y errores estratégicos irreversibles. La guerra moderna ya no es solo cuestión de armas sofisticadas o movimientos audaces. Es, en esencia, una batalla por la adaptación y la resiliencia frente a amenazas cambiantes y asimétricas. Por eso, urge replantear el concepto mismo de seguridad y victoria. Hay que mirar más allá de los resultados inmediatos para entender que el verdadero peligro surge cuando los sistemas y las sociedades ya no logran responder al ritmo vertiginoso de un conflicto siempre en evolución. Solo así podremos anticipar riesgos, evitar errores fatales y forjar respuestas que trasciendan lo puramente militar. ¿Podrá Ucrania adaptarse y reinventarse a la velocidad que exige la guerra moderna? ¿O será la fatídica noche de noviembre el inicio de una secuencia de acontecimientos que cambie para siempre el mapa de Europa? La respuesta, como tantas veces en la historia, depende de la capacidad de una sociedad para aprender de la adversidad, innovar bajo presión y no ceder ante el miedo. Ucrania, al igual que tantas otras naciones antes que ella, enfrenta ahora el reto de redefinir su resistencia y su futuro en tiempo real. En el horizonte se perfilan nuevos desafíos: reforzar alianzas, diversificar fuentes de apoyo, invertir en tecnologías propias y, sobre todo, mantener la cohesión social ante la tempestad. Lecciones del pasado, como la reconstrucción de Londres tras el Blitz o la resistencia de Stalingrado bajo asedio, muestran que la resiliencia colectiva puede inclinar la balanza incluso en los escenarios más oscuros. En definitiva, la noche del 17 de noviembre no debe ser recordada solo como el día en que colapsó la defensa antiaérea de Kiev. Debe ser el punto de partida para una transformación profunda, estratégica y social. Porque en la guerra moderna, como en la vida, lo que verdaderamente importa no es cuántas veces caemos,
sino cuán rápido y con cuánta inteligencia somos capaces de levantarnos.